Ahí está. Bienvenidos, jóvenes de la carrera de Ciencias de la Educación, segundo cuatrimestre, y la licenciatura de Turismo, también segundo cuatrimestre. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva sesión que tenemos el día de hoy. Eh, Vamos a ver un tema muy importante en la cuestión de orientación educativa. Nuestra compañera Michelle Cruz nos va a exponer la educación sexual y la prevención de drogodependencias. Así que vamos a poner mucha atención y ahorita comentamos. Adelante, Michelle. Gracias, profesor. Sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Gracias. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es la educación sexual y la prevención de drogodependencia. Mm. Empecemos hablando por lo que es educación sexual. Muchas veces hemos entrado en conflicto, nosotros como docentes, como personas, como madres, como padres de familia, en este tema. Es un tema que deberíamos de hablarlo ampliamente, pero que realmente nunca se hace, por cuestión de creencias, religiones, incluso pena por los mismos familiares. Ok. La educación sexual es un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad acerca de una amplia variedad de temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva. Aquí en este tema podemos englobar todo lo que son las enfermedades de transmisión sexual, que es como los puntos muy arraigados que debemos de tener hoy en día, y los embarazos a temprana edad. Hemos visto niñas de 12 años embarazadas que a su edad no deberían de ser madres, o personas que incluso ya tienen 19 años con 3 hijos, y es un tema que puede complicarse mucho incluso para la salud de la persona porque no está desarrollada físicamente ni mentalmente para poder llevar a cabo el tema que tan grande conlleva una familia o ser mamá en este caso. Empecemos hablando por las enfermedades de transmisión sexual. El herpes. El herpes se transmite más fácilmente cuando se pueden ver las ampollas o llagas en la persona infectada. Es decir, puedes estar con la persona, pero la persona no puede tener a lo mejor alguna ampolla o herpes visible. A lo mejor solamente es transmisora, lo que puede ocasionar que tú al tener contacto con la persona no sepas que tiene herpes, pero sin embargo tiene el virus y te lo puede contagiar. El más el más hablado en todo el mundo, el que aún no tiene cura, el más difícil de todos, el SIDA. Pero para el SIDA, primero tenemos que pasar por una etapa que es el VIH. Hemos escuchado de muchas personas que dicen, tengo VIH, y otras que dicen, ya tengo SIDA. ¿Qué significa esto? El virus de inmunodeficiencia humana se adquiere igualmente por las relaciones sexuales, por compartir alguna jeringa, por alguna cortadura y llegas a tocar a lo mejor sangre infectada, por esas partes se puede infectar. ¿Qué es lo que pasa? El virus de inmunodeficiencia, que es el VIH, es la etapa inicial. En esta etapa se puede llevar un cierto control para evitar que se convierta en SIDA, que es la etapa terminal de esta enfermedad, que es realmente las personas nunca mueren por tener SIDA. El SIDA únicamente lo que hace es que come tus defensas, lo que ocasiona que al que te llegue alguna enfermedad como diabetes, eh, gripa o en este caso, no sé, COVID, lo que hace es que como no tienes defensas, pues eso ocasiona que te ataque muchísimo más la enfermedad y es lo que ocasiona que puedas morir. Puedo recomendarles un libro que es muy sonado. La recomendación se llama, es el libro de ¿Por qué a mí? Este libro habla de una persona que en los primeros años que salió el virus, era una persona que se infectó de SIDA por su primer novio. Ella tiene que vivir con esto, ya que era un tema muy, muy arraigado, nada,
si sabían que tenías SIDA, nadie te quería tocar. Es como la vida de la persona al llevar una enfermedad tan grande que es esto. Hasta el día de hoy no tenemos cura para esta enfermedad y solo se puede prevenir utilizando el condón, que hablaremos más tarde de esos preservativos. El virus de papiloma humano. Existen millones de virus de papiloma humano en el mundo. ¿Han visto algunas personas que tienen verruguitas? Ese también es un tipo de virus de papiloma. Pero hablamos de que hay 100 millones, bueno, 100, más bien nada más, 100 o más de virus de papiloma humano. Uno de ellos son las verruguitas normales que vemos. Todos tenemos el virus de papiloma humano, pero no lo tenemos desarrollado. Todos nacemos con ese virus. Sin embargo, existe el virus de papiloma que te puede llevar a que te dé un cáncer. En este caso, cáncer de cervix, en caso de las mujeres. ¿Cómo te puedes dar cuenta que una persona tiene virus de papiloma humano? Bueno, pues el virus se propaga como pequeñas verruguitas en los genitales. Te puedes dar cuenta si la persona tiene alrededor. Dentro es muy difícil que te puedas dar cuenta, pero tú como mujer, pues puede llegar a ir recorriendo, lo que ocasiona en un futuro cáncer de cervix. Tienes que estarte cuidando, solo te puedes cuidar lo único con lo que puedes prevenir es con el condón. Tienes que estar yendo a chequeos en caso de que llegues a ya llevar una vida sexual activa. Muchas veces, y es un tema que muchos deberían saber, la mayoría de las personas que llevan este virus son los hombres, pero a ellos no se les desarrolla. Es muy difícil que a un hombre se le llegue a desarrollar este virus. Lo pueden tener y no lo pueden saber, solamente son transmisores. Este virus afecta más a las mujeres, por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Ok. Hay muchísimas más enfermedades de transmisión como son las ladillas, que son pequeños insectos que te salen como piojitos, pero en tus genitales, que son muy difíciles de quitar, que te pueden incluso ocasionar igual, pues que se sigan comiendo lo que son tus partes para que al rato desarrolles enfermedades muchísimas más difíciles y pueda ocasionar la muerte. Empecemos con los métodos anticonceptivos. ¿Cómo podemos evitar este tipo de enfermedades de transmisión sexual o cómo podemos evitar el embarazo? Muy bien. Un método anticonceptivo podría ser el implante subtérmico. El implante subtérmico solamente es un método femenino que dura de 3 a 5 años. La efectividad de este es del 97%. Es un método hormonal, lo que puede ocasionar cambios ya sea de acné, aumento de peso, incluso cambios de humor. Este no proviene de las enfermedades de transmisión sexual, ya que se coloca en la parte de aquí, en el brazo izquierdo, o bien si eres zurda, en el brazo derecho. Hay que tomar en cuenta que es un método algo incómodo, ya que al momento que tú quieras hacer algún esfuerzo, como tus músculos se contraen, pues llegas a sentir los jalones en la parte de aquí. Es un método que se coloca con una pistolita y te adormece en la parte, te lo colocan con la pistolita y tienes que tener una recuperación de 15 días. Se tiene que retirar a los 3 años porque si no puede ocasionar que incluso se te puede encarnar. Tienes que estarlo revisando cada año para evitar precisamente complicaciones y encarnaciones de este método. La pastilla de emergencia. Muchos conocemos la pastilla de emergencia, que es la pastilla del día siguiente o post-dye, como la conocen, ¿no? La marca más conocida. Es un método igualmente únicamente femenino, es de dosis única, incluso hay unas que son de 2 dosis, que se toman a las 2 horas o dependiendo a qué hora te indique el instructivo que te debes de tomar la segunda. La más efectiva es la de una sola dosis. Se tiene que tomar antes del rango de 72 horas, es decir, si tienes relaciones, no sé, el día de hoy, 4 de agosto, y no te la tomas hoy, te la tomas mañana, pues al día de mañana tendría nada más el 70% de efectividad, cuando en realidad si te la tomas durante el proceso de que terminas las relaciones, tendría un 98%. Si te las tomas antes de las 72 a las 70 horas, también es efectivo, pero ya nada más tiene el 50% de efectividad. Incluso te la puedes tomar después de las 72 horas o días después, pero ya no tiene la misma efectividad, tendría un 25%. Igualmente no previene las enfermedades de transmisión sexual.
el condón. El condón es un método femenino y masculino. Este tema es muy importante, ya que es el único método que te puede prevenir de que te contagies de SIDA, virus de papiloma, gonorrea, incluso te, te protege de un embarazo a temprana edad. Los condones femeninos también son utilizados y son muy eficaces. El que más conocemos es el condón masculino. Es fácil su uso, debemos de tener precaución. Al momento de abrirlo, no podemos abrirlo con los dientes, no podemos cortarlo, porque podemos cortarlo. Y también debemos de tener mucho cuidado, fijarnos en la caducidad para que esto sea efectivo y abrirlo con la yema de los dedos. Su efectividad es del 98%. Este es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos a temprana edad. Ok. La mujer puede embarazarse desde los 24 hasta los 45 años. Una mujer está preparada físicamente para poder embarazarse después de los 24 años y no tenga complicaciones algunas. Obviamente, de los 24 a los 30 años, incluso 35. Después de los 35 años, ¿puede embarazarse una mujer? Sí, pero con complicaciones. Ha habido casos en que mujeres de 42 años se llegan a embarazar y ¿qué es lo que pasa? Que les da diabetes gestacional, preeclampsia, o bien, hablando de personas menores de 24 años, que son los embarazos de adolescentes, igual podría complicarse, podría haber malformaciones en el bebé, diabetes gestacional, preeclampsia o incluso ocasionar la muerte de la madre, dependiendo qué tan complicada sea el embarazo. Hay otro método muy efectivo que es la ligadura de trompas, o que es cuando solamente te amarran tus trompas de falopio para que no puedas embarazarte, pero puede haber error, hay un margen de error en ese método. Lo más eficaz es el corte de trompas de falopio, para que si únicamente te las cosen, quedan así, siguen intactas, pero si te las cortan hay una separación y lo que evita que pueda haber algún margen de error y puedas quedar embarazada. Ahora hablamos de los hombres. Los hombres pueden llegar a embarazar a una mujer desde los 12 años de edad. Bien, para ellos existe la vasectomía, que implica igualmente el corte para evitar que pasen los espermas y evitar que embarace a las mujeres. Es muy, muy común que se dé que los hombres son los que más transmiten las enfermedades de transmisión sexual, por lo que les comentaba de que muchas veces ellos no les brota, solo lo propagan. Entonces, por eso el método más efectivo es utilizar condón. En caso de las mujeres, el corte de trompas de falopio. Una mujer, su óvulo hasta los 45 años, ya no es muy maduro, ya es más, se va debilitando conforme los años. Una mujer tiene 60 años y el óvulo ya no le funciona. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? Los hombres pueden incluso tener 80 años y pueden llegar a embarazar a una mujer todavía. Ahora hablemos de las drogodependencias. La drogodependencia es un problema de salud causado por el consumo frecuente de alguna sustancia adictiva, ya sean drogas, alcohol o lo más conocido. Hablemos de la metanfetamina. Incluso hay una serie que pudiesen ver en Netflix que habla de la metanfetamina más pura y los problemas que conlleva al consumirla. La metanfetamina es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central. Es un polvo blanco cristalino, inodoro y de sabor amargo, que se disuelve fácilmente en agua o alcohol. Aquí podemos ver una imagen de una persona que ha consumido metanfetamina. Su cambio que tiene es la llamada, la persona baja de peso, pierde incluso movilidades, reflejos, y siempre se encuentra en un estado perdido. El alcohol. El alcohol es una droga que que deprime el sistema nervioso central, es decir, que se entromete en las funciones del cerebro. Nosotros hemos tomado en ocasiones familiares, alguna vez alguien se ha puesto borracho. ¿Cómo te sientes?
Estas personas lo que pasa es que se vuelven adictas. ¿Por qué? Una adicción no nace porque me gustó o porque lo vi ahí. Siempre hay un problema detrás. Un ejemplo, no sé, Juanito tuvo una pérdida familiar, era su único acompañante, era su hermano, al que le contaba todo. ¿Qué es lo que pasa? Toma el alcohol, me siento bien, me olvidé un rato de mi dolor, entonces lo empieza a hacer constantemente. Después esa persona ya no siente, ya se lo toma como agua, ya no siente realmente los efectos del alcohol, pero él siempre va a estar bajo los efectos. A eso nos conlleva a que seamos adictos. No somos adictos por tomar una cerveza cada 8 días, cada 15 días, no. Es llegas, trago. Voy a comer, trago. O sea, todo el día estás consumiendo alcohol, sea poco o mucho, eso es una adicción o lo que te puede llevar a alguna adicción del alcohol y lo que te puede ocasionar una cirrosis severa. O sea que ahí, perdón, Michelle, que te interrumpa. Entonces, en esta cuestión, porque mucha gente dice, yo nada más tomo en fiestas, no tomo diario cuando se me antoja, pero aún así sí está en una situación de que pues, le afecta, ¿no? Que sí depende de él, ¿no? Que sí Ajá, es codependiente, pero pues. sí, pero no ha llegado como al tema de la adicción, porque Ok, posiblemente voy a tomar en la fiesta, pero si no tengo una fiesta hasta en 5 meses después, a lo mejor lo vuelvo a tomar. Pero no es una adicción porque no es como que diga, híjole, ya tomo hoy, quiero tomar mañana. No, también mañana. O no puedo dejar de tomar. O sea, es una adicción cuando ya no puedes dejarlo. ok. Sea poquita o mucha, es adicción. Ujú, un poco, un poco. Ok, sigue. Dependencia más que nada. Bueno, adelante. El tabaco. El tabaco es una de las sustancias más adictivas hoy en día. Es un problema severo hemos visto muchas personas. Voy al trabajo, mi cigarro, antes de entrar a trabajar. Hora de comida, mi cigarro. Hora de salida, mi cigarro. Llego a mi casa, mi cigarro. Espero el camión, el cigarro. Eso ya es una adicción. Es una adicción que es muy común en todos y que nadie se da cuenta. De hecho, conocemos familiares o incluso hasta nosotros mismos que 3 cigarros al día, hay personas que incluso ya llegan a consumir hasta una o más cajetillas al día. Eso Sí. es una adicción, pero que puede ocasionar cáncer en caso de las mujeres que llegan a estar embarazadas o por el desastre, no se dan cuenta que están embarazadas, puede llegar al aborto o a que el niño nazca con alguna deficiencia. Te puede ocasionar el que los dientes te vuelvan amarillos, que tengas problemas de pulmonía en algún futuro, incluso puede, te puede afectar en lo que es la sexualidad, porque llegas a perder a lo mejor sensibilidad, o bien en los hombres pueden llegar a quedar estériles, o bien ya no poder mantener una relación sexual activa. Muy bien. La cocaína. La cocaína es un estimulante muy adictivo elaborado con hojas de la planta de coca, nativa de la América del Sur. Esta cocaína a principio se utilizaba únicamente como medicina. Ahora es muy común que la veamos que la venden, que la consuman. Incluso hemos visto las personas que traen su uñita larga, que es como ya su medidor para poderse estar drogando. Es una droga que se consume por medio de aspirarlo y que igualmente te va acabando, hace que pierdas peso, te provoca incluso alucinaciones a largo, esquizofrenia, te puede ocasionar muchos problemas en lo que es el cerebro, incluso deprimirte, te puede llegar a ocasionar que tú mismo provoques tu muerte al sentirte tan mal. O sea, no es una droga que te active, es una droga que te deprime, que te consume. De hecho, podemos ver aquí una actriz, bueno, más bien una cantante, que creo que todo el mundo conoce. Ok. Muchos la conocen. Es una droga que ahorita ya es legal, tiene un porcentaje de siendo legal. Desconozco el dato, pero en algunos lados ya es legal, pero medicinal. Es decir, no la puedes fumar únicamente porque te gusta. Te tienes que tener algún problema que el médico te recete a lo mejor alguna cantidad que puedas consumir. Esta es una planta medicinal, pero también es adictiva porque provoca alucinaciones,
hace que te relajes o muchas veces te da el típico payaso, el risueño que todos conocen, que todo te da risa. Es lo que más consumen las personas porque es el que está más al alcance del mercado de todos. En cualquier esquina lo puedes encontrar, es fácil de consumir, todos saben cómo se consume, es como, lo puedes armar como tu cigarro, te lo fumas. Lo puedes incluso encontrar en galletas, en cupcakes, ya hay muchísimas maneras en que distribuyen la marihuana, pero igualmente es una que a largo plazo te afecta, puede ocasionar que incluso desconozcas a tus familiares. Tengo un conocido que desgraciadamente pues se volvió adicto a esta droga, la marihuana. Entonces él ahorita pues desconoce a todos, no sabe qué es lo que quiere, es una persona agresiva. Cuando no la consumen, incluso todas las drogas, cuando ellos no la consumen se vuelven agresivos porque ya son dependientes, porque sienten que no pueden este, seguir viviendo sin eso. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan a robar, que llegan a matar, todo por conseguir el vicio. Pero no solamente el vicio son las drogas, también podemos tener algún vicio como tomar coca, incluso se puede volver, es una adicción. Cuando tú, voy a desayunar coca, ¿no? Voy a comer un vaso de coca, voy a cenar un vaso de coca. Eso también ya es una adicción, es una Así es. dependencia, ya dependes de eso. O las personas que dicen, ay, me duele un poco la cabeza, una paracetamol, ¿no? Sí. Me quiero Y enfermar, luego un se la toman paracetamol. con la coca también. La aspirina con coca, No, exacto. de veras. El chocolate, incluso también. O sea, cualquier cosa se puede volver adicción si lo consumes constantemente o bien, como lo comentaba, toda adicción tiene una problemática, que es decir, que te sientas mal, que estés en depresión, que esté de moda, incluso por moda mucha gente lo llega a hacer. ¿Qué es lo más viable? Que consulten a un psicólogo. Así como hay médicos para la salud, también hay médicos para la salud, pero mental. Y es algo que mucha gente no lo comprende y por eso cae en pues sí, en estas adicciones, porque dicen, ¿para qué voy a ir? Pero realmente para eso existen los psicólogos. Para eso, si un médico te puede operar del corazón, pues una profesión, es para tu cuerpo, pero también tenemos salud mental, también tenemos un sistema que hace que tengamos movimientos. Entonces, si ese sistema está mal, nosotros vamos a estar mal. Y para eso están los neurólogos, los psicólogos, entonces, los psiquiatras, incluso cuando ya es un poco más grave, pero pues mucha gente no lo toma de esa manera. Así Incluso hay es. gente que se vuelve adictiva a las relaciones sexuales, porque cree que esa es su forma de sentirse querido, es una dependencia también. Es como una droga para ellos el mantener relaciones sexuales con muchas personas. Pues eso Sí. sería todo. Muy bien, Michelle, en resumen, ¿qué podrías tú, ahora hablando ya en la cuestión, porque esto lo manejamos porque sobre todo en la escuela, en cualquier nivel se puede dar estas situaciones de que ya sea pues que haya un consumo de ciertas sustancias o de ciertas cosas. No podemos decir que tal vez en la primaria lo hagan porque no lo hemos comprobado al 100%, pero ya por lo menos de la secundaria en adelante es algo que se da ciertos grupos de estudiantes y es ahí donde pues viene digamos, pues como que pensamiento de cuál es el fin, cuál es el objetivo, qué los va a llevar a hacer esto, porque ya una vez que empiezas es difícil parar. O sea, una vez que ya le metes a tu cuerpo ciertas cosas, ya no es tan fácil decir, pues ya lo voy a dejar y ya, ¿no? O sea, al rato ponle que sí lo puedas, ¿no? Hay gente que yo he conocido que tiene fuerza de voluntad y dice, ya no voy a probar nada por mi familia, por mi salud, por lo que sea. Pero, pero tarde o temprano vuelven a caer por cuestiones personales, problemas, etcétera, etcétera. Entonces, la materia es orientación educativa. Tú siendo, digamos, la orientadora, ¿no? Como orientadora o docente o lo que sea, ¿qué,
¿qué le dirías a los chavos, ¿no? Si en dado caso tuvieras la oportunidad de hablar con ellos acerca de, pues, que no es malo hablar de esto, porque tampoco ya es un tabú, tanto la sexualidad como la drogadicción, ya no es un tabú como antes, como dijiste al principio muy atinadamente, de que pues los papás te prohibían hablar de sexo totalmente, ¿no? Era casi casi un sacrilegio decir la palabra sexo, ¿no? En casa, ¿no? Cómo llegabas a la penetración, a la eyaculación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cosas que ya hoy en día, pues ya son, quiero pensar que en las nuevas generaciones ya es algo más natural, pero antes, digamos, de los 90s o 2000s, pues todavía no, o sea, como que todavía había esa barrera de que, pues es que no sé cómo decirle a mi hijo, y el hijo, pues era así de, pues es que no le pongas tanto traba, ¿no? No le pongas tantas trampas, o sea, dilo como es. Por ejemplo, yo hoy en día con mi hijo lo manejo como es, ¿no? O sea, el pene es pene, no es, no le pongamos otro adjetivo, la vagina también, o sea, todo por su nombre, porque crecen con la idea de que, pues, el pizarrín, que el tilín, etcétera, ¿no? Y entonces, Incluso puede ser perjudicial, claro, porque no los sé si confundes, ¿no? escucharon alguna vez una noticia muy sonada en un Ujú. kinder, donde la niña decía, es que el maestro toca mis galletas. Ándale, por ejemplo, ¿Cuáles son sí, tus galletas? Cuando la mamá va y dice, es que yo a sus galletas le digo aquí y acá, es cuando se dan cuenta que el profesor abusaba de la niña, pero no sí, se dieron cuenta porque la niña decía, es que mi profesor agarra mis galletas. sí, Pues y obviamente, pues tú te vas con la idea de, pues unas galletas, no tiene nada de malo, ¿no? Pero esa es mi duda, mi cuestión, porque entonces aquí, ¿cómo lo podríamos manejar sin que tampoco seamos tan estrictos? O sea, que le digamos al alumno, pues no lo hagas porque es malo. Tú sabes que a veces cuando le prohíbes lo malo a la gente, más lo hace, ¿no? O sea, ya es como que un mecanismo de que, pero ¿por qué no quieren que fume? ¿Por qué no quieren que tenga sexo? ¿Por qué no quieren esto, aquello? Sí lo puede hacer, pero con moderación. Bueno, pero en este caso, la respuesta la quiero saber de ti. Cómo lo manejarías si tú estuvieras en una escuela, no sé, en una prepa? Porque es la edad que, pues, como que ya más evidente lo hace. pues primero daría como la clase, o, bueno, obviamente más, ahorita di como que en general lo más que pude para no abarcar tanto tiempo, pero pues Ujú. se podría hablar hasta incluso infinidad de clases con este tema. Entonces, a lo mejor Claro, tomar la clase de orientación para hablar, no sé, el día de hoy los métodos anticonceptivos, incluso llevarlos a la escuela, que los conozcan, no se les va a prohibir porque es una necesidad humana, en algún momento lo van a necesitar, pero sí se les podría sí decir, este es es. esto, este es el otro, sirve para esto, pero te lleva a esto, por ejemplo, en caso de las mujeres, ¿no? La pastilla del día siguiente, la lista grande que tiene de todo lo que te puede pasar, de los efectos secundarios, en cuanto a las drogas, igualmente hablarlo, o sea, que sepan realmente, porque entre más lo ocultas, más lo quieren hacer, pero entre más lo sepan, por ejemplo, en caso de los chicos, ¿no? Pues así te cuidas, este es el método, te puede ocasionar esto y enseñar incluso hasta imágenes a lo mejor reales, con enfermedades reales, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma, ¿no? De ahora sí que los condilomas al vivo, ¿cómo los ven? Sí, Así, no te cuidas, es tu problema, pero aquí ve lo que te va a claro, suceder, ¿no? O claro. sea, explicárselo todo sin, vaya, sin filtro, porque a final Así de es. cuentas, si les pasa en algún momento, van a decir, ¿qué es esto? Y si les pasa, pues ellos ya sabían, ¿no? Ya Entonces, estaban hacer como que conscientes. conciencia, ajá, que ellos sepan al 100% de todo, que estén, y por ejemplo, en caso de que alguno de mis alumnos llegara a tener alguna dependencia o que yo lo encuentre drogándose en la escuela, lo que hace toda la escuela siempre, lo Así expulso, es. en lugar de ayudarlo. ¿Por qué no mejor, en lugar de expulsarlo, sabes qué? Mira, no vas a estar con tus compañeros, vas a estar tomando clases aparte y buscar la manera de ayudarlo. Pero siempre lo que la escuela hace es, te encontré drogando, te expulso. Sí, Cuando o no te debería. suspendo, ¿no? Bueno, en dado caso,
También hoy en día, por ejemplo, ya las escuelas lo ven así como que si lo expulso me puede salir contraproducente porque pues a lo mejor no tengo las pruebas o las evidencias suficientes y y ahí puedo meterme en un problema como escuela. Y también lo que he visto hoy en día es que también les importa mucho el número de estudiantes que tienen como escuela. Eso también es muy importante en todos lados. Y entonces, pues si los vas eliminando uno a uno, te vas quedando sin alumnos. Y al rato te van a decir, porque ya no tienes los mismos alumnos que tenías el año pasado, ¿no? Y ahí tú como escuela te vas a quedar así como de, es que hubo este problema con se peleó, aquel lo encontramos, como dices, tomando, drogándose. Entonces hay muchas cosas en este medio que pues también hay que como que manejarlo de que, pues no sé, como que más detenidamente. O sea, ahora sí que tienes que analizarlo bien si amerita o no amerita la expulsión, sino también, por ejemplo, hay lugares donde, hablando con el municipio, les pueden dar como una rehabilitación. O sea, pueden ir ellos, independientemente de ir a la escuela, pueden ir aparte, ya cuando no están estudiando, a la rehabilitación. Y entonces ahí ya pueden ellos tomar y decir, pues voy y no le va, y obviamente tú le ayudas a que no le cueste nada, ni un peso, para que tú como escuela, pues también ahí estés haciendo tu labor. Hay un programa, bueno, había un grupo una asociación, un movimiento que se llama Movimiento Joven, o Movimiento Juvenil, algo así, en el municipio de Tultitlán, que es donde yo laboro. Se llama Movimiento Juvenil de Tultitlán o algo así. Y ahí una vez también llevaron unos bebés de plástico para hacer conciencia a los chicos de cómo es cuando tienes un bebé a esa edad. Les dieron el bebé para que lo cuiden y lo traten bien. O sea, el bebé tiene voz y todo, es como tipo nenuco, ¿no? Pero obviamente es para que ellos, como estudiantes, tanto las niñas como los niños, se sepan pues la dificultad, o sea, es como para que ellos digan, no, pues mejor me cuido, porque si me llego a embarcar a esta edad, ¿qué vida le voy a dar al pequeño? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Con qué? Hay muchas familias que ya, pues ya no aceptan pues, que se quede a vivir en mi casa. Y hay familias que dicen, pues, es tuyo, mijito, ahora sí que búscale. Y es complicada esa situación. Y se me hizo buena idea de estos chavos, porque así les dejaban el bebé, no sé, una semana o 2 semanas, y a las semanas ya llegaban y decían, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Te dio lata? ¿Te molestó? No, pues que no. Pues sí, es difícil, llora en la noche, le das de comer, sigue llorando. O sea, el bebé está como programado para que ciertas horas llore, grite, ¿no? Y entonces ellos pues ya se empiezan a verlo de la vida real, o sea, ya en la forma, digamos, se los llevan digamos, de la parte teórica a la práctica. Y es ahí donde ellos entonces pues ya hacen conciencia de que mejor me cuido, tanto ellas como ellos, antes de que lo haga sin protección, porque si no, pues va a pasar esto o peor, porque a lo mejor dices, ahorita están en casa de sus padres, pero ya si pasa de verdad, pues van a tener que ir a la casa de ella, ¿no? En el caso del chavo, o al revés, ¿no? Viceversa. O sea, y yo lo he visto y lo he también constatado, que no hay como tener tu propio espacio. O sea, ya cuando estás en una familia, digo, hay personas que viven con sus papás o con sus abuelos o con sus tíos porque no les queda de otra, ¿no? Porque dices, bueno, por el momento no tengo la suficiente apoyo económico para decir, me voy a vivir solo con mi hijo o con mi hija, si eres, por ejemplo, como en tu caso, pero le buscas, ¿no? Le vas viendo. Y obviamente no hay como decir, ya el día de mañana, por ejemplo, tú, Michelle, te gustaría vivir en tu propia casa, ¿cierto? Te dirías, ahora sí, me voy a aventurar y voy a buscar vivir en mi propio espacio y ahí donde tú pones tus reglas
y tú haces y deshaces. Si quieres, lavas los trastes, si no no los laves. Si quieres, tiendes las camas, si no, no las tiendas, etcétera. Es más, todo el día si quieres ver televisión, la puedes hacer. Pero ya es un proceso que va teniéndose mediante los resultados también de tu empleo o llámese ya a raíz de ahorita de tu carrera, cuando ya consigas un empleo con lo que es con tus estudios, pues el salario va a subir y ese salario, como va a ser alto, pues te va a dar para decir, pues me voy a rentar a tal lado o mejor saco un crédito y saco una casa y la voy pagando. ¿Para qué? Pues para que tenga yo y mi hija mi propio espacio y así ya no haya de que, ay, no, porque como es casa de mis papás o de mis mamás, ¿no? No puedo hacer ciertas cosas. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que pues, la vida de los estudiantes, la vida del estudiante es diferente. O sea, ellos a la hora de que actúan, no ven las consecuencias, no ven más allá, se quedan en el momento. Pero cuando ese momento se vuelve realidad, es aquí donde entramos los orientadores o docentes para trabajar y apoyar en ese sentido. ¿Ok? Bueno, pues qué bueno, me gustó mucho tu presentación, la verdad, muy completa, tocaste todos los puntos importantes. Creo que inclusive hasta sería bueno que en cierto momento, pues también, ¿no? En algún otro espacio, pues también dieras esta presentación con los nuevos, no sé, digo, se me ocurre que algún día, que tal vez los que entren el siguiente al primer cuatrimestre, les pudieras dar esta presentación, porque pues obviamente tienes la vocación para exponer, te gusta y lo haces bien, o sea, lo estudias, no es improvisado, no es nada así como de que, ay, voy a ver qué sale y a ver si lo hago bien y no, o sea, se nota que estuviste estudiando tu tema y que lo preparaste bien. Entonces, si, bueno, digo, si se puede, si se pudiera, me gustaría y si el siguiente cuatro y también pues se presta, pues que expusieras a las nuevas generaciones este tema. ¿Cómo ves? Sí, profe, ya, yo sé que a mí sí me Digo, gusta de este todos tema. modos, yo me voy a quedar no, sí, yo me voy a quedar con la presentación y pues nada más, obviamente, pues sería decirte, Michelle, tal día si puedes, ¿no? O dime tú qué día puedes y te conectas, ¿no? Aunque ya no te dé yo por la clase, pero para que, pues ahora sí que tú les des la presentación y les expliques bien todo este tema que pues, es muy completo, la verdad, es muy, y como dices, si quisiéramos nos aventábamos otra hora de más cosas, pero por tiempos y eso no podemos hacerlo. Pero digo, sí podemos trabajar en ese sentido en otras materias, no nada más en orientación, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, no sé, en una materia como sociología, por ejemplo, estoy dando esa materia ahorita, pero digo, si más adelante me la vuelven a dar, pues también es parte de la sociedad, porque, o sea, todo se conecta, fíjate. Ahorita que lo veo, pues esto se conecta también en la sociología porque es la convivencia de la sociedad. O sea, como tal, el sociólogo dice cómo se desenvuelve el ser humano. Si socializa, algunos son por interés de las drogas, por interés del sexo, por interés de otras cosas. Tan, tan. Y ahí lo haces ver como que pues es parte de la vida cotidiana. O sea, a lo mejor, Incluso en ajá, este tema, aunque no se parezca, o la gente sí, diría, ¿qué tiene que ver aquí la mercadotecnia, no? claro, Por ejemplo, también entra aquí la economía y la mercadotecnia en este tema. así es, sí, no, sí, por eso te digo, o sea, yo creo que este tema queda para muchas cosas, da para hacerlo, más, digamos, más grande, más largo, pero bueno, por ahora, pues está bien tu presentación, tu exposición y la explicación también. Gracias, Michelle. Gracias, profe.
Bueno, vamos a continuar. Ya nada más, voy a hacer voy a presentar mi tema de hoy. Bueno, lo que sigue en el temario de de la carrera. Recuerden que ya pues nada más nos queda esta clase, ya nada más nos queda esto se los digo también a los que nos ven en la clase grabada, nos queda nada más esta clase de hoy y hoy son 2 clases más, o sea, ya la de hoy ya se fue. Entonces nos queda el próximo jueves y dentro de 15 días. Ya de ahí viene la semana de recuperación para los que deben todavía situaciones de la plataforma. Pero sí, si se puede, Mitch, que llegues a las últimas clases, estaría perfecto, las que queden. Vamos a, voy a trabajar otro tema, importante en la orientación. Inclusive, pues a ver si puedo poner un ejemplo más real de los chavos. Hay un cortometraje, lo voy a traer, de cómo se vive bueno, de que hay unos chavos que se van a tomar, pero en vez de ir a la escuela, se van a tomar y cuáles son las consecuencias y todo eso, ¿vale? Entonces es muy interesante y es sobre este mismo tema. Entonces, la próxima clase lo voy a presentar, ¿vale? Bueno. La carrera de Ciencias de la Educación y Turismo se encuentra el día de hoy. Yo soy el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Nuestra agenda del día de hoy es la dinámica de grupo. Ese es otro tema que tenemos que trabajar mucho en orientación. Cómo fortalecer los grupos, el grupo dentro del grupo. O sea, cómo hacer la dinámica y el sistema. Características sistemáticas, hay una A y una B. Tenemos niveles de estrategias, como la estructura, los niveles de tareas e intelecto también. Y en procesos administrativos, las funciones del empleado. En procesos administrativos le hemos sacado más todavía ramas, porque pues prácticamente el último tema es la dirección de la empresa. Pero desmenuzamos ahora sí como el pollo, le saqué hasta más no poder, y ojalá pues los que estén en esta carrera chequen todos mis videos que subí, porque de ahí pues hay buen material para el futuro. El que me llevo y nuestra frase del día. Bueno, las dinámicas de grupo. ¿Cómo se conjuntan hoy en día? ¿Cómo se observan? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se dirigen? Es básicamente que la dinámica de grupo pues es lo normal como tal. Dice que para poder analizar un grupo partimos desde la teoría general de sistemas. El grupo de la clase será uno de los subsistemas principales del sistema educativo. Ojo, a partir de este sistema, la entidad compuesta por las personas, cuando decimos entidad nos referimos a los que viven en la zona y que son digamos, de una misma composición existente, ¿no? Que también es dependiente de las relaciones en las que se establecen los muchachos. Obviamente esto se da porque pues, entre la caracterización y la categoría de los muchachos es como vamos a organizarnos. Características de los sistemáticas, del grupo se organizan en todos los niveles o jerarquías. Un grupo se presupone el cambio del sistema. La morfotasis es el intercambio de continuos en lo que va de todo el entorno. Y la teología es como la base de la disponibilidad, o en este caso del confinamiento de un grupo. Por ejemplo, aquí dice, el grupo tiene un sentido o un fin. O sea, hablando teológicamente, todos van dirigidos hacia un punto, hacia como si fuera una intersección, vaya. En el caso, por ejemplo, de los chicos de la prepa, voy a dar el ejemplo de la escuela donde estoy. Hay, por ejemplo, ahorita van a entrar
primeros, terceros y quintos. Primer semestre, tercer semestre, quinto semestre. Al siguiente año va a ser segundos, cuartos y sextos. Y así se va repitiendo año tras año hasta que ellos van subiendo de grado, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, la organización de este grupo, como lo dice aquí, ¿Profe tiene su micrófono apagado o yo no lo escucho? no, te decía, algo pasó, como que se había cortado, ¿no? ¿O qué? ¿Me sacó? Sí, sí, de hecho se quedó pasmada y ni siquiera podía yo sacarlo tampoco, Oh, ni ya, salirme ni entrar. pero nada más fue la presentación, ¿verdad? No, no me salí de la clase. ¿Cómo? O sea, no sé, porque como que se cerró la presentación y ya después volvió a salir el cuadro donde estamos, tú y yo, donde aparecemos cuando dejo de compartir. Pues a mí no me apareció nunca que dejó de compartir, se quedó así, Ah, pasmado. bueno, menos mal, porque si no se corta la clase y ya después, pues ya tendría que elegir uno de los dos videos. O sea, haz de cuenta que cuando grabamos la clase, hasta que termine, si le damos finalizar, se queda guardado esa grabación, pero si, por ejemplo, si grabé 40 minutos de una y 20 minutos de la otra, pues ahí tengo que elegir uno de los dos porque no puedo poner los dos. Entonces imagínate, si se hubiera cortado la clase, pues ya no hubiera pasado esto, ya nada más era lo que tú hiciste, lo que tú pasaste y ya. Pero bueno, qué bueno que no se cortó entonces. Entonces, decíamos que las características o las definiciones de estas conclusiones es que el grupo no nace, se hace a lo largo del curso. Todos los grupos tienen su característica principal. Por ejemplo, Michelle, cuando ahorita por ejemplo, vamos a poner en la actualidad. Bueno, no, porque realmente no sabes cuál es tu grupo, ¿va? ¿O sí? ¿Cómo que no sé cuál es mi grupo? O sea, tu grupo de la carrera. Ahorita, en qué grupo se supone que estás inscrita? No, pues en cuarto cuatrimestre, no, no sé, la verdad. Ajá, por eso, ajá. Es el cuarto cuatrimestre, vaya. ¿Conoces a los demás de tu grupo o los que están en el mismo cuatrimestre? ¿Los has visto? ¿Los has escuchado? No, y ni siquiera sé si hay más personas al mismo Sí, sí, nivel de sí las hay. De clase. hecho, yo me doy cuenta porque cuando califico, me aparecen los nombres en la lista de calificaciones. Haz de cuenta que los maestros tenemos un apartado donde dice quiénes han entregado sus tareas y viene por nombre y tareas. Ujú. Entonces, bueno, pero entonces por eso digo que mejor no lo vamos a poner ahorita porque en este sistema no hay como tal una convivencia. Pongamos en la prepa. Cuando tú ibas en la prepa, ¿tu grupo era el más desastroso o el más aplicado? ¿Cómo era? Cuando estuviste en todo tu proceso de la prepa. Pues era como el medio. O sea, todos O sea, eran ni muy, muy, aplicados, ni tan, cumplían, tan. ajá. Pero también Ok. era como que de repente, si uno decía, no vamos a tomar esta clase, era Ah, ok. nadie la tomaba. Muy Muy organizado. bien. Eso me parece muy bien. Entonces aquí se rehace mi teoría. El grupo no nace, se hace. ¿Por qué? Porque como vas conociendo a los individuos de cada banca o de cada línea, pues vas viendo cómo se comportan. El grupo y el profesor no son dos realidades distintas, eso sí es cierto, porque de alguna forma, pues el profesor se pone en el zapato del alumno y le dice, ok, tienes ganas de ir al baño, tienes hambre, tienes sueño, pues vamos a darte, no sé, unos 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Algunos, porque otros no lo hacen.
Desde el inicio es conveniente hacer explícita entre todos la finalidad del grupo. Esto es cuando, por ejemplo, si tú fueras el tutor académico, ¿cómo quieres que se manejen las cosas en tu grupo? La clase de un grupo especial no está en ella por elección, sino que vienen impuestas donde, pues también muchas veces los alumnos hay algunos que son de otra manera, se manejan distinto, inclusive hay chavos que son no son muy así como asertivos, no son muy canalísticos, vaya. Por ejemplo, dice posibilitar las comunicaciones que no sean puramente académicas. Aquí vamos a lo que pues, viene que no sea la parte académica, sino la parte convivencia. Se trabaja con adolescentes, habrá que revisar y planificar los contenidos para los que asuman como propios. Los temas que se manejan y todo eso tiene mucho que ver. Los niveles de estructuras del grupo, existen dos niveles, que es el nivel intelectual o de la tarea y el nivel afectivo socioemocional. Digamos, intelectual, pues está la parte de que define cómo se dan dependiendo del profesor. Por ejemplo, dice, la estructura formal, hay una subordinación de un líder o el jefe de grupo, que es representado por el profesor y los alumnos por el delegado. O sea, que él puede delegar a los alumnos de, ve Michelle, yo soy el jefe de grupo, pero tú ve y trae las copias, ¿no? Por ejemplo. Lo informal es que, pues, quien sea más desastroso, el más que se note, ese es el que elegimos, ¿no? Le decimos que él va a ser el líder o el jefe de grupo porque está siempre duro y duro y duro, ¿no? Siempre está dando lata. En la cuestión de comunicación o asertivo social, vienen los niveles de que, por ejemplo, está centrado el grupo de trabajo con objetivos y contenidos. Suele coincidir que se observa de manera fácil, y en lo emocional, pues es la manera de cómo transmitimos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una tabla que dice cuáles son los valores de actitudes de los alumnos. Vamos a ver, si tienen una actitud positiva, ¿no? Van a aportar, van a hacer sugerencias y a dar sus opiniones, pero si es negativa, no van a dar nada y van a pedir ayudas y van a pedir ideas. Entonces, en todo grupo de escuela, Michelle, debe de haber una nivelación ahí, porque así como hay los que no trabajan, los que siempre copian la tarea, puro copy-paste, como los que sí les gira la ardilla y están pensando en cómo hacerle, cómo trabajarle, etc. En lo socioafectivo, si hay esa actitud positiva, pues se genera un buen clima, ¿no? Hay una buena relación escolar. Se solidarizan y todos se unen, o sea, se vuelve un grupo unido. Pero si es negativo, pues se genera el conflicto, todos están en tensión y manifiestan hostilidad. ¿Qué es lo que pasa con los grupos más inquietos, más que no están centrados en lo que van? Están más preocupados por lo que pase con su novia, con lo que pase con el amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en cuestión de orientación. Los procesos administrativos tienen la responsabilidad de los empleados, conocer su puesto y tareas asignadas. Cada uno debe de saber cómo manejarse con el jefe responsable, decirle pues, cuál es mi tarea. No, más bien no preguntar qué es lo que se hace, sino conocer, leer los lineamientos, el manual de cada una de las habilidades, tener un plan de trabajo diario. Hoy es jueves, hoy voy a hacer esto, mañana viernes toca hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Tener un plan de trabajo es gestionar que los empleados, esto le compete más al jefe, porque él es el que debe de designarlo. Utiliza los recursos disponibles y asumir las responsabilidades, tiene que ocupar todo lo que tenga a su alcance. La participación debe de ser totalmente activo. También tiene que ver con lo escolar, porque si en su escuela no fue una persona muy participativa o que le gustaba estar, ¿cómo decirte?
pues que obviamente el alumno, ¿no? Es el alumno sea pues ya de alumno no trabajaba, no cooperaba, pues a lo mejor en su trabajo va a ser lo mismo. Ser puntual y evitar faltar es cosa que siempre nos pasa a todos y es inevitable. Si siempre has sido alguien desordenado, que no tiene la cuestión del tiempo y que siempre piensa cada excusa, cada situación se va a inventar para justificar eso, está mal, ¿eh? No hay que ser así. La limpieza en el aseo personal de la persona es muy importante. Esto me refiero cuando ya tenemos un empleo formal, cuando estamos trabajando, cuáles nuestras obligaciones como empleados. Uso de sanitarios y áreas comunes para todos los empleados, eso es definitivo. Ahorro de materiales, pues lo que menos puedas gastar, porque pues también la empresa, pues todo eso pues, puede que sea para un beneficio personal, ya más adelante. Y el pensamiento crítico y sugerencias, el trabajador está dispuesto a mostrar sus sugerencias respecto a alguna actividad, puede sugerir, ¿sabes qué? Yo digo que si hacemos esta chamba así, va a salir mejor, ¿cómo ves? Todo empleado debe colaborar en el crecimiento de la organización y que crece también desarrollar tanto personal como a nivel empresarial. Recuerden que el que me llevo, pues es lo que les queda de esta clase, qué se llevan, qué es lo que les gustó, qué no les gustó, qué les quedó la duda, qué no, etc. La frase del día dice, trabaja en silencio, que el éxito se encargue de hacer todo el ruido. Y eso sí es importante porque pues tu forma de actuar, de trabajar, de desarrollarte, pues te va a llevar al éxito. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí ya son las 7. Vaya, ahora sí puedo decir que ya hice la hora después de hace mucho. Tenía mucho tiempo que no duraba una hora en clase, por lo mismo de que pues, no había con quién platicar, bueno, compartir las ideas, ¿no? Trabajar los temas. Y pues bueno, te agradezco mucho, Michelle, por tu exposición, me gustó mucho. Ojalá, pues en otra oportunidad, cuando estés en octavo cuatrimestre o en el sexto, no sé, en cualquiera otro, nos volvamos a encontrar y pues te voy a volver a poner a exponer, porque sí me gusta cómo expones y eso es muy importante para tu carrera, porque tú vas a ser maestra, ya sea de kinder, de primaria, de lo que tú quieras, pero tienes que ser muy clara con tus palabras y con tus acciones. ¿Sale? ¿Alguna Sí, duda, profe, pregunta? gracias. No, profe, todo bien. Muy bien. Pues si no hay otra cuestión, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en Haller Online. Sí, profe, Cuídate nos mucho. vemos. Que estés Igual, bien. bye. Gracias. Bye.